Continuamos en JN Noticias y nos acompaña en el set el doctor Raúl Chanamé Orbe, miembro titular del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, abogado de profesión, a quien le damos no solamente la bienvenida, sino los felicitamos justamente por la conmemoración del Día de Abogados en el Perú. Muchas gracias por esta gentil invitación en este día tan especial para los 100.000 abogados del Perú. Estimado doctor, usted cuando fue miembro del CAL y fue decano del CAL, ¿cómo podría usted evaluar la profesión del abogado en el Perú? ¿Se habría que hacer una reflexión amplia de esta profesión en el Perú? Sí, la abogacía es una de las profesiones que goza de mayor prestigio, arraigo social en nuestro medio, porque es el mecanismo de defensa que tienen todos los ciudadanos. Lo que ocurre es que en los últimos años, con el crecimiento de la escolaridad, esta profesión se ha hecho masiva. Hoy día tenemos cerca de 31 colegios de abogados a nivel nacional, tenemos más de 100.000 abogados y 200.000 jóvenes que se preparan para ser abogados. Pero ¿de qué carecemos en este momento? De especialización. Justo en una publicación que usted hizo para un medio conocido local, conversó solamente de ese tema, ¿no? Que decía que solo el 3% de los abogados habían tomado especializaciones. ¿A qué se refiere en ese caso exactamente? El día de hoy la profesión tiene que convalidarse con los posgrados, y entre maestrías y doctorados solo un 3% de abogados posee este grado. O sea, hay muy pocos doctores en el Perú en general, pero en la abogacía se nota en la práctica profesional eso. Me refería a que el día de hoy ya las especialidades tradicionales del derecho civil o el derecho penal importantes han sido puestas en tensión por otras especialidades. Por ejemplo, el derecho electoral es un derecho muy importante, pero que requiere conocimientos especializados, más allá del derecho civil, más allá del derecho administrativo. Y entonces vivimos, el siglo XXI es el siglo de la especialización académica, razón por la cual los abogados requerimos capacitarnos, especializarnos y permanentemente revalorar nuestros conocimientos, porque ya la UNESCO lo dijo, cada 5 años los conocimientos cambian. Y entonces un abogado tradicional que solamente se queda con el Código Civil de 1984 va a quedar desfasado. ¿Por qué es importante esta especialización, mencionando usted ya el tema del derecho electoral? Es muy importante porque en las audiencias que se televisan muchas veces se identifica esta debilidad de las partes. Las partes creen que este es un proceso administrativo. Las partes creen en algunos casos que los procedimientos son del ámbito procesal civil exclusivamente y no tienen en cuenta que los procesos electorales son procesos sumarios, rápidos, inmediatos, donde no hay plazos a futuro. Los plazos tienen que cumplirse sí o sí, independientemente del debido proceso, porque los plazos son muy cortos. Entonces, esto nos... Como lo amerita la normativa electoral. Como lo establece la normativa electoral. Esto señala de que el abogado tiene que prepararse mejor en materia del derecho electoral, revisar la jurisprudencia electoral, la doctrina electoral, que es muy abundante. Muchas veces en casos controvertidos hemos recurrido al derecho comparado, cómo se ha resuelto una controversia electoral en México o en Argentina, en casos análogos. Entonces, esta es una especialidad muy importante, en crecimiento, que veo que se están dando cursos, el propio Colegio de Abogados ha dado, el jurado ha dado cursos para especialistas. La escuela electoral participa bastante en el tema de derecho electoral, ¿no? La escuela electoral, pero imaginémonos que en el Perú existen más de 2.000 municipalidades. Entonces se requerirían tener varios cientos de abogados especialistas en el tema para asesorar a los alcaldes. ¿Considera usted que esta especialización de la profesión, como la menciona, en el derecho electoral, ayudaría a la gobernabilidad de los propios municipios locales o regionales? Por supuesto. Por ejemplo, recomiendo siempre a los abogados y a los estudiantes de derecho ver las audiencias. Un abogado, en vez de plantear una suspensión, plantea una vacancia.
Y entonces la norma es muy clara en ese sentido, pero eso es un tema de especialización. Algunos creen que es lo mismo, no es lo mismo. Y entonces necesitamos que el abogado se especialice, se entrene, se capacite permanentemente en esta dinámica tan especial, donde existe, desde mi punto de vista, un amplio mercado de trabajo. Pero, independiente del derecho electoral, vemos cómo surge el derecho ambiental, tributario, el derecho tributario, que es tan importante, el derecho penal económico, y una serie de ramas o especialidades frondosas, amplias, que requieren no un conocimiento superficial o genérico, sino un conocimiento especializado. Por eso la profesión del abogado se va a seguir revalorando, en tanto el abogado esté especializado. ¿Y cómo considera usted que está el derecho electoral en el Perú si hacemos una comparación con nuestros países latinoamericanos? Creo que estamos en un lugar expectante. Muchas veces internamente nos quejamos, pero el Perú es considerado por su sistema electoral un sistema con muchas enseñanzas al sistema latinoamericano. Creo que hemos aprendido en las últimas décadas, hemos aprendido a través de un sistema de control, de neutralidad del Estado en relación al proceso electoral, y en América Latina nosotros tenemos algunas ventajas que solo tienen algunos pocos países en América Latina. Por ejemplo, la autonomía en el principio, ¿no? La autonomía, ¿no? Porque los miembros del jurado son elegidos por entes plurales y no por el Estado. En algunos países se eligen de manera administrativa, lo elige el poder político, lo elige el parlamento, lo elige el poder judicial. En nuestro caso es una elección plural, diversa y democrática. Y independiente. Independiente. Eso creo cumple un principio importante para garantizar procesos electorales imparciales. Nos mencionaba también sobre la propuesta televisiva que brinda el jurado. Sí, y el Jurado Nacional de Elecciones de Perú tiene, por ejemplo, un canal de televisión, una escuela de posgrado y publicaciones diversas, un fondo editorial muy activo donde se publican textos y libros. Eso es, por ejemplo, para otros países muy encomiable de parte del Jurado Nacional de Elecciones de Perú. Que ha servido como ejemplo, ¿no? Porque hemos sido testigos de algunos magistrados de otros países que han venido a recolectar, digamos, información sobre cómo es este procedimiento o este avance del sistema electoral. Sí, en Perú, muchos ¿no? magistrados de otros países han venido para hacer pasantías en Perú, para ver cómo funciona nuestro sistema, su agilidad, su transparencia. Por ejemplo, hace poco tuvimos una reunión en Centroamérica evaluando los sistemas de comunicación de los jurados electorales de América Latina, y se ponderó de sobremanera el sistema de la red informática que tiene el Jurado Nacional de Elecciones, con 12 millones de usuarios. Es una de las redes más importantes que hay en América Latina. Y yo creo que en eso debemos profundizar y seguir avanzando. En este momento se han dado nuevos reglamentos electorales precisamente para reforzar y potenciar esas ventajas comparativas que tiene el Jurado Nacional de Elecciones. Y retornando al derecho electoral, ¿considera usted que hoy en día existe la oferta académica adecuada? Yo creo que hay que hacerse algunas reformas. O sea, todo el sistema universitario en el Perú está pasando por una reforma de licenciamiento y acreditación. ¿Qué significa? Que los planes de estudio tienen que ser actualizados. Por ejemplo, hay facultades que no tienen derecho electoral ni como un curso opcional. Ni como un diplomado, como suelen hacer, ¿no? Sí, y ya veo que algunas facultades de Derecho, actualizándose, están reformando su currículum y están colocando el derecho electoral como curso opcional en algunos casos y en otros como curso obligatorio. O sea, estamos marchando a una especialidad importante, y eso forma parte de la propia reforma universitaria que se está llevando a cabo en el Perú, ¿no? ¿Considera usted de que, digamos, esta oferta académica aún todavía no es consciente de la realidad de la misma oferta, en el sentido de la importancia que puede ser el derecho electoral dentro de la gobernabilidad del país en general? Sí, los abogados, nuestra misión es fortalecer el Estado de Derecho. O sea, cuando nosotros ejercemos la defensa, lo hacemos con la Constitución en la mano.
¿Por qué? Porque estamos defendiendo el debido proceso, la tutela jurisdiccional efectiva. De igual manera, cuando un abogado capacitado, preparado, hace sus argumentos en las audiencias públicas del Jurado Nacional de Elecciones, está defendiendo la Constitución y el orden establecido, lo fortalece. Pero no es así cuando no está capacitado. Cuando no está capacitado, plantea temas que a veces no están ni en la ley. Plantea casos que no corresponden a la legalidad, y entonces allí como que... ¿Incluye, digamos, que hace la lentitud del proceso? A ver... ¿Cuál sería el término correcto? Yo siempre he dicho que la mala praxis es cuando un abogado conscientemente, deliberadamente, sabiendo que carece de fundamentos, carece de razón jurídica, lleva un caso a un tribunal, está realmente estableciendo una sobrecarga procesal en las audiencias. Y ya los colegios de abogados también hemos tomado conciencia de eso, de que lo que protegemos es la buena praxis, la buena práctica profesional. De ninguna manera vamos a admitir, por ejemplo, que un médico opere a una persona sana, sabiendo que no es necesaria la operación. Esa es una mala praxis, eso podría ser catalogado de un tema riesgoso para la vida y la salud de esta persona. ¿Qué pasa cuando un abogado plantea una demanda que carece de asidero? Es un buen punto, es una buena comparación, ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Está dañando el Estado de Derecho. Está dañando el Estado de Derecho. Y no solamente eso, sino la misma dignidad de la profesión, ¿no? Y nosotros podemos tener cientos de audiencias, y esos cientos de audiencias se ven entorpecidos por esta sobrecarga laboral irrazonable que a veces plantean algunos colegas por desconocimiento y otros deliberadamente por mala praxis. Ya existe un código deontológico de los colegios de abogados del Perú que buscan sancionar esta mala práctica. El derecho de defensa está garantizado. El jurado lo garantiza, pero no podemos aceptar la mala praxis, porque en la mala praxis no solamente me estoy aprovechando de un cliente que desconoce el derecho, sino también estoy haciendo una sobrecarga en contra del Estado peruano. ¿Cuál sería su reflexión y la cual le emitiría a los profesionales en el derecho en este día en el cual conmemoran en el Perú? Bueno, reflexionar que conmemoramos el 2 de abril el natalicio del gran jurista Francisco García Calderón Landa, que fue decano del Colegio de Abogados de Lima, fue rector de la Universidad de San Marcos y además fue el presidente de la dignidad en el gobierno de la Magdalena, cuando jurídicamente se opuso a firmar una paz concesión territorial. Yo creo que García Calderón es el ejemplo vivo de lo que deben ser un abogado, basados en la razón, basados en el derecho y defendiendo principios, afirmar esta profesión tan bella, tan noble, que cuando defendemos causas justas se ennoblece y tiene esta capacidad divina y la virtud. Estimado doctor, no puedo terminar la entrevista sin antes conversar sobre democracia interna, a raíz de un artículo que publicara usted en un conocido medio local. Lo que le quería preguntar, y cambiando básicamente ya de tema, es ¿cuánto cree usted, tras pasado el tema de la reforma electoral, hemos evolucionado en el trastorno de la democracia interna? Creo yo que en este momento, dentro del cronograma electoral, estamos en el plazo, en el ciclo de la democracia interna. O sea, este es piedra angular de la democracia. Los partidos que van a tener una representación democrática, a su interior están obligados a ser democráticos. Y la elección de los cargos de representación, como serían alcaldes, regidores o gobernadores, tienen que hacerse por mecanismo de democracia interna. No es suficiente que yo postule para ya ser candidato, no. Se necesita pasar al interior de organizaciones políticas, pasar por la democracia interna de los afiliados, razón por la cual esto es importante. Estamos en el plazo, recomendamos a todas las organizaciones políticas a nivel nacional que empiecen con la mayor seriedad, porque tiene que haber seriedad, no puede hacerse
elecciones internas improvisadas, no puede hacerse elecciones internas sin actas, no puede hacerse elecciones internas sin voto secreto. Hay una serie de requisitos para hacer que las elecciones sean indiscutibles, sean transparentes y sean legítimas. Es responsabilidad de la organización política el poder brindar candidatos idóneos, ¿no? Exacto, pero la mejor selección es por medio de la democracia interna. Yo creo que es un mecanismo importante para dar legitimidad a los candidatos. Muchas veces se ha cuestionado que los partidos no han tenido los filtros necesarios, los partidos no han tenido los controles suficientes para evitar que se infiltren personas con antecedentes negativos o que tengan malas prácticas. Y entonces un mecanismo, no digo que es el único, pero un mecanismo de control de este filtro es que los vecinos, los electores en general, puedan saber quiénes están como precandidatos y quiénes han merecido ser elegidos. Este es un tema muy importante que concluye en mayo, y es por eso que estamos en abril, prácticamente estamos dentro del proceso. Dentro del proceso, estamos a 58 días de este proceso, y lo ideal es que todas las organizaciones pasen por este proceso de la manera más transparente y elijan libremente a sus candidatos más idóneos. ¿Esperaba más, digamos, de la reforma electoral en el caso del legislativo por el tema de nuestra propuesta que había dentro del Código Electoral, que era de que el Jurado Nacional de Elecciones debería tener una participación, o el sistema electoral debería tener una participación obligatoria y no facultativa? Sí, sin duda, el Código Electoral está allí, creo que es el testimonio de la voluntad de reformar el sistema político peruano para mejor. Todas sus propuestas están en pie, y precisamente sobre la democracia interna se colocaban una serie de requisitos y condiciones favorables para los afiliados. No prosperó por diversas razones, pero creemos que el camino del debate y la discusión está abierto. Seguramente después de las elecciones del 7 de octubre entraremos de lleno a discutir una reforma electoral integral que permita que los electores gocen de todas las garantías para elegir candidatos idóneos. ¿Qué le diría a los miembros, como parte final, qué le diría a los miembros de las organizaciones políticas para este proceso? ¿Qué reflexiones o qué recomendaciones le daría a los miembros de las organizaciones políticas para el proceso de democracia interna? Sí, las elecciones deben someterse a la ley, deben someterse a los criterios que ha establecido el legislador, y deben actuar con transparencia, con la mayor seriedad posible, haciendo que cada acto quede registrado en actas, evitando conflictos internos. Muchas veces se han suscitado conflictos entre afiliados precisamente porque no ha habido esta transparencia, porque no ha habido estos niveles de control adecuado, razón por la cual este es un mecanismo para potenciar a las organizaciones políticas. Yo recuerdo hace 20 años se temía la democracia interna porque se creía que esto era un mecanismo de control sobre los partidos políticos. De ninguna manera. Lo que se quiere es que los afiliados controlen a su partido político. El Estado no tiene por qué intervenir en las instituciones, en las organizaciones políticas que cumplen fielmente sus estatutos y la ley. El jurado no tiene, o los organismos electorales no tenemos por qué intervenir. Hay autonomía en ese caso. Hay autonomía. Pero ¿por qué nos buscan recurrentemente? Porque no se cumple el estatuto, porque no se cumple la ley, porque se elige contra la ley, etcétera, etcétera. Entonces, nos eligen como una instancia más entre las controversias. Exacto, de tal manera que lo que se recomienda es que las organizaciones políticas, para ser creíbles ante la opinión pública, tienen que ser muy responsables en los actos, como en el tema de democracia interna, lo que en Estados Unidos se llama las primarias, ¿no? En la democracia interna hay que respetar el estatuto, la ley, y permitir que los afiliados libremente elijan a sus mejores candidatos. Estimado doctor, le agradecemos mucho su participación el día de hoy aquí en JN Noticias. A ustedes muchas gracias. Nosotros nos vamos a una pausa y retornamos con más información.